Nunca pensé que en un mercado se habría de albergar tantos secretos oscuros. Y sin embargo, ahí estaba yo, en medio de una fría mañana de octubre, navegando entre las mesas llenas de objetos antiguos, cada una con su propia historia. Mi nombre es Ana, y me considero una coleccionista empedernida, siempre en busca de rarezas que puedan añadir un toque de misterio a mi hogar. La mañana estaba gris, se encontraba también ventosa, el tipo de día que te hace sentir que el sol nunca volverá a brillar. Mientras examinaba una mesa cubierta de libros encuadernados en un cuero viejo y fotografías en blanco y negro, mi mirada se posó en una caja de madera de aspecto muy antiguo. Era una caja pequeña, con una incrustación en el centro que parecía un símbolo muy extraño, algo que no había visto antes. Me acerqué con cautela y abrí la caja. Dentro, encontré una colección de pequeños objetos, una brújula dorada, un reloj de bolsillo con una carátula agrietada, y, en el centro, una serie de figuras de porcelana, cada una representando un ser extraño y grotesco. Al examinar más cerca, me di cuenta que los objetos tenían un aire inquietante, como si estuvieran cargados de algo que era más que simples recuerdos. «Son piezas muy especiales», dijo la voz que estaba a mi lado. Me giré y vi un hombre mayor con barba blanca y unos ojos oscuros que brillaban con una intensidad que, a decir verdad, me estaba inquietando. «¿Te interesan?» «No sé, parece que estos objetos tienen una historia muy peculiar», respondí, sintiendo un poco de incomodidad. El hombre sonrió, un gesto que parecía ocultar más de lo que revelaba. «Todo lo que encuentras aquí tiene historia, pero no siempre son historias felices. Estos objetos, cada uno, ha estado vinculado a eventos muy oscuros». Mi curiosidad de repente se encendió. «¿Eventos oscuros? ¿Qué es lo que quieres decir?». El hombre se inclinó hacia mí y susurró con voz grave. «Pactos demoníacos, sacrificios y algo más que no puedo explicar con palabras. Esos objetos fueron parte de tratos de personas que hicieron pactos con seres de otro mundo y han dejado su marca en cada uno de ellos». No me sorprendió que una parte de mí sintiera una mezcla de fascinación y miedo. Después de todo, el misterio siempre ha sido mi debilidad. «¿Cuánto cuesta esta caja?», pregunté, señalando el objeto que estaba inspeccionando. «Para alguien como tú, que parece apreciar las historias, la caja puede ser tuya por un precio muy razonable», dijo el hombre, dando un pequeño golpe en la caja. «Pero debes saber que una vez que la lleves contigo, los secretos que contiene también te seguirán». Mi instinto me advirtió que debía ser cautelosa, pero la tentación era demasiado grande. «Lo tomaré», dije, tratando de no dejar que mi voz traicionara la mezcla de emoción y la inquietud que yo sentía. Pagué al hombre, recogí la caja y me dirigí a casa, el viento soplando en mi cara como si tratara de advertirme de algo que no podía comprender. Esa noche, mientras desempacaba los objetos de mi estudio, no me sorprendió lo que encontré en el fondo de la caja. Era un pequeño cuaderno de cuero con una tapa desgastada y un cierre de metal oxidado. Lo abrí y descubrí las páginas que llevaban anotaciones, dibujos y símbolos extraños. Al principio parecía un cuaderno de notas común, pero a medida que lo leía, me di cuenta que contenía instrucciones para realizar rituales y pactos. Me sentí atraída por un dibujo particularmente perturbador. Era un círculo con símbolos arcanos en su interior y una serie de palabras en latín que no comprendía del todo. Mientras leía, sentí que la inquietud se asentaba en mí. ¿Qué tipo de objetos habría comprado? La curiosidad me llevó a investigar más a fondo. Durante la semana siguiente pasé horas en la biblioteca, tratando de descifrar los símbolos y palabras. Descubrí que se trataba de rituales relacionados con la invocación de entidades oscuras y la realización de estos pactos, pero, por alguna razón inexplicable, me vi incapaz de detener mi investigación. Algo en el cuaderno y en los objetos me mantenía atada a ellos. Entonces, una noche, mientras estudiaba los símbolos, ocurrió algo extraño. Las luces de mi casa empezaron a parpadear y el aire se volvió muy denso, como si estuviera cargado de electricidad estática. Un sonido bajo y gutural llenó la habitación y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi que las figuras de porcelana que habían en la caja parecían moverse. No eran solo ilusiones. Podía ver cómo sus pequeños rostros grotescos se transformaban en expresiones de rabia y desesperación. El reloj de bolsillo comenzó a sonar, marcando medianoche con una resonancia tan escalofriante. Algo estaba despertando, algo que no entendía completamente. En el cuaderno encontré una entrada que parecía relacionada con lo que estaba ocurriendo. Decía que los objetos tenían la capacidad de atraer entidades de otro mundo,
si se les daba la oportunidad. El texto hablaba de cómo un simple deseo o un pensamiento en voz alta podía activar el pacto implícito en cada objeto. Temblando, intenté cerrar el cuaderno y esconder los objetos, pero una fuerza invisible parecía mantenerme atada a mi lugar. Las sombras en la habitación se alargaban y formaban figuras que danzaban en la penumbra. El aire se volvía cada vez más frío y la sensación de terror era muy abrumadora. En mi desesperación, decidí que debía deshacerme de todo. Salí corriendo de la casa con la caja y los objetos, con la esperanza de poder quemarlos en el patio. Pero tan pronto como traté de encender el fuego, una voz profunda y resonante retumbó en mi mente. «No puedes escapar. Lo que has desatado no puede ser deshecho». Mi corazón latía con fuerza mientras el fuego ardía en la caja. De repente, una sombra oscura emergió desde el suelo y se arremolinó entre los objetos alrededor, devorando así aquellas llamas. La sombra se alzó frente a mí, tomando la forma de una figura alta con ojos ardientes. Sentí un miedo indescriptible, el tipo de terror que te paraliza y te hace sentir que no tienes escapatoria. La figura habló con una voz que parecía venir de lo más profundo del infierno. «Has perturbado el equilibrio, ahora debes enfrentar las consecuencias». Mientras intentaba comprender la magnitud de mi error, el cuaderno se abrió por sí mismo y las páginas comenzaron a pasar rápidamente. Deteniéndose en un ritual final, la figura me indicó que debía realizar el ritual para devolver los objetos a su lugar original. Sin otra opción, seguir las instrucciones con una mezcla de desesperación y miedo. El ritual era complejo y requería una serie de pasos precisos, cada uno de los cuales parecía estar diseñado para mantener en un estado constante de terror. A medida que completaba los pasos, sentí que la presencia oscura se hacía cada vez más fuerte, pero también que la energía en mi habitación empezaba a cambiar. Finalmente, cuando el ritual terminó, la figura se desvaneció y el aire se volvió más ligero. Los objetos parecían haber recuperado su forma inofensiva, y la sombra que me había aterrorizado desapareció en un susurro. Exhausta y temblorosa, me senté en el suelo, sintiendo la liberación de la opresión que había sentido. Sin embargo, sabía que el impacto de lo que había experimentado nunca me dejaría. La caja y los objetos los desaparecí. Simplemente los escondí en un lugar seguro, en un rincón de mi hogar donde nadie podría hallarlo ni hacer daño. Aprendí una lección muy dura aquella noche. Más que nada los secretos que es mejor no explorar. Aunque el terror que viví fue real, también fue el conocimiento de que algunas curiosidades pueden llevarte a lugares de los que es imposible regresar. Ahora, cuando miro los objetos antiguos en mi colección, siento un estremecimiento. A veces, me pregunto qué otros secretos pueden ocultar en esas piezas que he adquirido, y me pregunto si alguna vez estaré completamente a salvo de las sombras de aquella vez. El mercado sigue siendo un lugar lleno de misterios, pero ahora sé que hay cosas que no deberían ser tocadas. Hay historias que están mejor dejadas en el pasado, y objetos que son mejor dejados donde los encontré. La primera vez que vi el contrato pensé que era una broma. Estaba en mi oficina, agotado después de una larga jornada de trabajo. La luz de la lámpara de mi escritorio proyectaba sombras en las paredes, dándole a mi despacho un aire sombrío. El documento estaba allí, sobre mi escritorio, sin firma, sin remitente, simplemente un contrato de aspecto antiguo, con letras en rojo que parecían escritas a mano. «¿Qué es esto?», murmuré, alzando una ceja mientras tomaba el papel entre mis manos temblorosas. El texto comenzaba con una introducción formal, pero luego se volvía cada vez más extraño. Por la presente, se acuerda un trato entre el firmante y el maestro del vacío. El firmante recibirá una compensación acorde a los deseos más profundos, mientras que el maestro del vacío recibirá una deuda acordada al final del periodo estipulado. Mi mente se apresuraba a buscar alguna explicación racional. Tal vez era la broma de un colega, o una especie de publicidad para un nuevo bufete de abogados. Me reí un poco nervioso y lo dejé de lado. Sin embargo, algo en el contrato me hizo volver a mirarlo. A la mañana siguiente me encontraba en la sala de juntas. La reunión con un cliente importante estaba a punto de culminarse, cuando uno de mis asistentes entró con el documento en la mano. Me dijo: «Eso llegó para ti, Ernesto, parece importante», mientras sonreía de manera amable. Era raro que recibiera esta correspondencia en la oficina, especialmente algo que no había sido filtrado por el departamento de correspondencia. Lo miré con curiosidad.
y era el mismo contrato de la noche anterior, pero ahora tenía una firma en la parte inferior, Maestro del Vacío. ¿Qué demonios?, murmuré mientras lo abría, pero el contenido no había cambiado, así que sentí una gran ansiedad recorrer todo mi cuerpo mientras leía el texto nuevamente. Cada palabra parecía vibrar con una energía inquietante. Poco después recibí una llamada con un cliente importante que necesitaba mi ayuda urgente. La fortuna parecía estar de mi lado. Una victoria en este caso significaría una promoción y una gran bonificación. Así que me sentí en la cima del mundo. Pasaron las semanas y todo parecía ir sobre ruedas. Gané el caso y la noticia se regó como pólvora en la firma. Mis colegas me felicitaron y la bonificación prometida estaba en camino. Todo parecía demasiado perfecto y eso también era un poco inquietante. Era una noche particularmente estresante. Mientras me encontraba en la oficina, decidí revisar el contrato una vez más. La firma en sangre me parecía cada vez más real y el contrato parecía haber cambiado sutilmente. Había algo más escrito en la parte inferior, algo que no había notado antes. La deuda se paga con lo que más valoras. Mi corazón comenzaba a acelerarse. ¿Qué es lo que significaba todo esto? Traté de convencerme de que solo era una broma macabra, pero una sensación de inquietud me envolvía cada vez más. Al día siguiente, empecé a experimentar sucesos extraños. Mi coche, que siempre había sido confiable, comenzó a fallar sin razón aparente. Mi apartamento se llenaba de ruidos inexplicables y cosas que parecían moverse por el rabillo del ojo. No podía explicar qué es lo que estaba sucediendo, pero algo me decía que tenía que ver con este contrato. El verdadero horror comenzó cuando mi madre, que vivía en una ciudad cercana, sufrió un accidente muy grave. Los médicos decían que era cuestión de tiempo. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Aquel día, mientras me encontraba en el hospital, el contrato llegó nuevamente, esta vez con una nota adicional. Decía: el periodo estipulado ha llegado. La deuda debe ser saldada. Me hundí en una profunda desesperación. Era muy abrumador. Mi madre, la persona que más valoraba en este mundo, estaba a punto de morir, y yo no sabía qué podía hacer para poder evitarlo. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la culpa. Había algo en todo eso que no podía explicar, pero era claro que estaba pagando un precio terrible por mi ambición. Decidí buscar al remitente del contrato, al tal Maestro del Vacío. Utilicé todos los contactos posibles y realicé investigaciones exhaustivas, pero cada pista parecía desvanecerse como humo. Cada día que pasaba, la salud de mi madre empeoraba, y mi desesperación se hacía más palpable. Una noche, cuando yo no pude soportar más la presión, decidí que debía enfrentar todo esto de manera directa. Encontré una dirección en un viejo libro de ocultismo, la misma que aparecía en el contrato. La dirección me llevó a un edificio antiguo y deteriorado en una zona olvidada de la ciudad. Entré al edificio y ascendí por unas escaleras que crujían bajo mis pasos. Llegué a una puerta pesada y la abrí con dificultad. En el interior, una figura encapuchada me esperaba detrás de un escritorio cubierto de velas y símbolos extraños. Sus ojos brillaban como una luz roja y fría. «¿Qué es lo que quieres de mí?», pregunté con una voz temblorosa. «Has disfrutado de los beneficios del contrato. ¿Qué más deseas?», dijo esta figura con una voz que parecía resonar desde las profundidades del abismo. «¿Qué pasará con mi madre? ¿Cómo puedo salvarla?», imploré, con lágrimas corriendo por mis ojos. «El precio debe ser pagado. No hay forma de cambiar el destino una vez más con este pacto que ha sido sellado», respondió el demonio. No podía aceptar, no había forma de salvar a mi madre. Empecé a rogar, a suplicar, pero estaba tratando con lo desconocido, así que no había forma. La realidad comenzó a desmoronarse frente a mí, y la desesperación se apoderaba de todo mi ser. De repente, la figura se desvaneció, dejando una sensación de vacío abrumador. Al salir del edificio recibí una llamada telefónica. Era informando que mi madre había fallecido. El golpe fue devastador. Regresé a mi apartamento, donde encontré el contrato nuevamente sobre mi escritorio. La firma en sangre parecía burlarse de mí. La realidad había cambiado para siempre, y el precio que había pagado era incalculable. Los días siguientes fueron un tormento. Mi vida empezó a desmoronarse, y mi carrera, aunque exitosa, no podía llenar el vacío que había dejado la pérdida de mi madre. El contrato seguía en mi escritorio, un recordatorio constante de la elección que yo había hecho, de la elección que yo había tomado. En la penumbra de la oficina,
Con el contrato ante mí, me di cuenta que la ambición y el deseo de éxito no valen la pena si se tienen a expensas de lo que más valoramos. El pacto había sido sellado con sangre, y el precio que se había pagado eran en lágrimas y dolor. Así concluye mi historia, una advertencia para aquellos que, como yo, buscan el éxito sin considerar las consecuencias. A veces el costo es demasiado alto, y la firma en sangre no solo es un formalismo, sino una cruel verdad de lo ineludible. Si quieres más contenido como este, suscríbete y dale like. Y no te olvides comentar.